Antes de comenzar, bueno, acá me presento, soy otro gadareno y de hecho ese versículo tiene mucho que ver con mi historia. Quisiera saber de los que están presentes, ¿quién no conoce acerca de mí? ¿Quién no conoce acerca de mi historia? Ok, bastante gente no conoce acerca de mi historia, no conocen, no conocen. Ok, bueno, entonces voy a compartir con ustedes, porque tengo el tiempo, voy a compartir con ustedes la historia, pero voy a entrar en más detalle porque considero importante. Como pueden escuchar, soy venezolano, pero tengo 9 años viviendo en Canadá. Por eso que no me, me pegó mucho el calor acá, porque allá eso es un frío a -42 a veces. Desde los 5 años de edad hasta los 12 años, yo experimenté algo que yo siempre deseo que la gente no se identifique conmigo, pero no siempre es el caso. Yo fui abusado sexualmente desde los 5 hasta los 12 por más de 4 personas. Hay un asunto con el abuso sexual, y es que el abuso sexual muchas veces pensamos que es violento, muchas veces pensamos que es una agresión contra el niño y que el niño va a manifestar algo que va a indicar, se va a cerrar, pero no fue mi caso. En mi caso, el abuso fue agradable. El abuso fue por medio de juegos, por medio de persuasión, por medio de manipulación. Primero el abusador se encargó de hacerme sentir placer como niño y luego, cuando ya ve que estoy adicto al placer, entonces me manipula y me manipula y me manipula. Y luego de eso llegaron 2, 3, 4 personas adicionales. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú experimentas el abuso de esta forma, tú piensas que tú lo decidiste o que tú naciste así o que te gusta. Eh, no entendía por qué razón yo veía que otros niños actuaban diferente, pero a mí, o sea, yo veía que ellos pensaban diferente respecto a las niñas, yo nada que ver. Al mismo tiempo, mi papá era muy machista y mi papá me rechazaba. Él rechazaba porque yo era bastante afeminado cuando niño. Recuerdo que en una oportunidad yo me acerco a él, él tenía varios meses sin venir a la casa porque se habían divorciado, y cuando yo me estoy acercando a él, yo vengo corriendo y le quiero dar un beso, y cuando me acerco para darle un beso, él me frena con su mano y me dice, los hombres no se besan. En mi mente yo digo, pero ya yo tengo rato besándome con hombres. ¿Me explico? O sea, que entonces yo no soy suficientemente hombre. Empezaron esos pensamientos a entrar. Del otro lado, mi mamá era muy, muy, muy estricta. Era la directora del colegio y era un colegio militar. Entonces, imaginen ustedes al militar en la casa y el militar en el colegio. Eso me hacía a mí tenerle miedo. Yo constantemente le tenía miedo a mi mamá por su carácter. A todas estas nadie se entera de lo que yo estoy viviendo porque para los efectos yo no manifiesto nada. Lo único que yo manifesté con el tiempo fueron migrañas por contractura muscular por causa del abuso, pero fuera de eso no hubo ninguna otra muestra de nada. A los 12 ocurre otro episodio y en este episodio yo estoy con mi papá, estamos en un garaje, ¿cómo se llama esto? En un taller haciendo el cambio de aceite del carro y llega alguien y le dice, mira Henry, este es tu hijo, el que tiene cara de, dijo otra palabra, pero dijo el que tiene cara de homosexual, dijo el que tiene cara de, y yo me quedo como en descubierto y yo espero que mi papá me defienda. O sea, tenía 12 años, en mi época uno no le respondía nunca a los adultos, entonces yo espero que él me defienda y papá no hace nada. Y papá voltea, me mira y me dice, respóndele, dile algo a él. Y yo no podía decir nada. Cuando vamos en el carro de vuelta a la casa, él me dice, ¿y por qué no le dijiste nada? Yo no podía ni siquiera mirar a mi papá, pero dentro de mí yo decía, tú piensas que yo soy, prepárate, porque vas a ver al más que hayas jamás visto en tu vida. Yo me imagino que de forma espiritual ese día ocurrió algo. ¿Por qué? Porque fue a partir de ese momento que yo descubro que tengo un superpoder. Y este superpoder me permite mirar a otro hombre a los ojos e inmediatamente, una o dos miradas, y yo sé que a este hombre le gustan los hombres. No solo eso, a razón de esas dos miradas ya podemos tener un encuentro sexual. Era exageradamente preciso y súper útil. Y yo, bueno, a mí ya me gustaba lo que hacía y entonces aparte me doy cuenta que tengo un superpoder. Y yo digo, bueno, vamos a darle uso a esto. Y el nivel de promiscuidad en el que caigo desde los 12 años fue tan grande que a los 15 ya yo me estaba prostituyendo. A los 15 ya yo estaba recibiendo dinero por parte de hombres muchísimo mayores en cambio de sexo. Y aún allí en mi mente yo decía, bueno, ya me gusta lo que hago y si aparte me dan dinero, pues es buen negocio.
porque yo no entendía nada. Y yo no tenía vicios aparte del sexo en ese momento, así que el dinero que yo recibía por la prostitución lo utilizaba para comprar revistas de carros, porque me encantaban los carros. Entonces ese era mi vicio, de eso es lo que yo utilizaba el dinero de la prostitución y llegué a tener 40.000 fotos de revistas, porque hice muchas cosas. ¿Qué pasa? Todo esto se los estoy contando desde una posición atea. Era ateo. Yo no creía en Dios, me daba igual, me burlaba de Dios, me burlaba de Jesús. La Biblia me parecía un absurdo. Yo creía en Darwin, en la sopa de Darwin, en el Big Bang, en la evolución del mono. Eso era lo que para mí tenía sentido. Y yo vivía ahí en esa condición de lo que mi mente comprende, eso es lo que soy. A los 16 años ya yo estoy involucrado en el medio LGBT. Yo, a pesar de que era menor de edad, tenía no sé si aquí alguien lo ha hecho, pero yo tenía una cédula, un ID falso. Yo me puse 3 años más. Y como era grande, entonces podía entrar en las discotecas y sin problema. Entraba a las discotecas y hay algo muy interesante acá. Para una persona como yo en ese momento que no tiene, que se siente rechazada, que siente que es un bicho raro en comparación a los otros, llegar a una comunidad que te recibe con los brazos abiertos, que te dice, perteneces a nosotros, lo que tú sientes, nosotros lo sentimos, te comprendemos, eres libre de ser aquí como tú quieras ser. Y yo dije, yo nunca había visto eso. Entonces dije, ¿puedo soltar mis plumas aquí sin que nadie me diga nada? Porque yo tenía bastante pluma, ¿eh? Y entonces yo soltaba mis plumas de un lado a otro y nadie me decía nada porque todos estaban igual. Sentí por primera vez sentido de pertenencia, me sentí en mi casa. Entonces, porque digo, esto es muy importante para tenerlo en cuenta al momento de tratar con una persona que está en esta situación. Porque en ese momento, si alguien me llegaba a criticar mi comunidad, se estaba metiendo con mi zona de seguridad. ¿Okay? Entonces, a los 16 años yo hablo con mi familia, yo les digo, mire, yo quiero que ustedes sepan lo que me pasó en la infancia. Bueno, hablé con mi hermana, le digo, yo quiero contarte lo que pasó en mi infancia, yo fui abusado por tal persona, quiero que lo sepas para que protejamos a los más pequeños, para que no les pase lo mismo. Ella se pone a llorar porque esta persona también intentó abusarla a ella. Pero como ella tiene un carácter tan fuerte, ella no se dejó, pero ella no dijo nada. Y porque ella no dijo nada, entonces esta persona vino contra mí, que yo era menor que ella. Al mismo tiempo le digo, mira, y quiero que sepas que soy homosexual. ¿Qué pasa? Que ella habla con mi mamá me pide perdón porque nunca se dio cuenta, y en eso mi mamá me dice algo que a mí me impacta, me dice, hijo, ¿y qué tal si nunca fuese sido abusado? ¿Qué tal si nunca te hubiesen abusado sexualmente? Es que tú serías homosexual. Yo dije, wow, yo nunca me he hecho la pregunta, yo pensé que yo había nacido así, pero pudiera ser. ¿Cómo no puedo desligar el hecho de haber tenido placer, tanto placer como niño, desde tan pequeña edad hasta la fecha? ¿Cómo es que esto no me afectó? O sea, tiene sentido que me haya afectado. Y allí comienzo yo a pensar en la posibilidad de un cambio y quiero cambiar. Y llega esa idea, pero al mismo tiempo siento que mi atracción es por los hombres y sigo allí haciendo de las mías. Empiezo a ir a la psicóloga. El objetivo de la psicóloga era ayudarme a sanar las heridas del abuso. Ella no me quería ayudar a cambiar. Ella me dijo, sería interesante que tu vida fuese el resultado de lo que tú decidas y no de lo que alguien decidió en tu infancia. No el resultado de tus traumas, de tus vivencias, sino de lo que tú decidas. Y yo dije, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Yo entiendo que si yo acepto que soy homosexual, le estoy dando la razón a todas aquellas personas que me manipularon en la infancia. Entonces yo quiero cambiar. Y ella me dijo, bueno, si yo no creyera en el cambio, no hubiese estudiado psicología. Así que si tú quieres cambiar y te puedes proponer, lo vas a lograr. Eso fue lo que me dijo ella. Sin embargo, no era el propósito. Ella quería llevarme más bien a un punto neutro donde yo pudiera luego decidir. La psicóloga tampoco es cristiana. Yo pensé inmediatamente y dije, bueno, si lo que me gustan los hombres, y no quiero que me gusten los hombres, quiero que me gusten las mujeres, entonces me debo forzar a estar con mujeres. Allí se me ocurrió la grandiosa idea de pensar que la homosexualidad indeseada se quitaba con una heterosexualidad forzada. Forzarme a que me gusten las mujeres y que no me gusten los hombres. La verdad es que la experiencia fue tan traumática al estar con una mujer que lo único que hacía era confirmarme cuán gay yo era, cuán homosexual yo era luego de estar con una mujer. Eso era lo que yo sentía. Sin embargo, me forcé y terminé teniendo un noviazgo incluso con una muchacha. Con esta muchacha, la pobre, le fui más infiel con hombre que lo que pude. Y resulta que un día, ella y yo siempre íbamos al cine. Y había una película que no, era el estreno y no la habíamos visto. Esta película, yo no sabía, era viernes hasta el martes, todas las entradas estaban vendidas. Todas, no quedaba ni una sola, yo nunca había visto eso.
cuando nos retiramos para ver qué hacemos, entonces alguien me dice, mira, a mí me quedaron 2 entradas, ¿te gustaría comprarlas? Y yo le digo, sí. Y el muchacho me dice, ¿ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y mi novia le dice, no, no, somos católicos. Y yo le digo, ah, sí, somos católicos. Yo no sabía nada. Y peor aún, la película de la que estoy hablando es La Pasión de Cristo. Pero hay un detalle, para mí la pasión es que Cristo tenía pasión por sus mujeres y la película era de la pasión de Cristo por sus mujeres. Porque esa era la pasión para mí. Hoy día entiendo que sí era la pasión por su esposa, ¿eh? Hoy entiendo. Pero en ese momento yo lo veía como que era una historia romántica de Jesús con sus mujeres. Y si era eso la película, para mí estaba bien porque yo no entendía nada. ¿Qué pasa? Que cuando entro al cine y empiezo a ver la película, yo entiendo, sin que nadie me explique, que Jesús había hecho eso por mí. Él me revela, no sé, el Señor me muestra que Él había hecho eso por mí. Y yo en el acto tengo un deseo de responder. Yo quiero responder, yo tengo que hacer algo. Yo ni siquiera sabía que era verdad lo que había visto, pero yo tenía ese deseo de hacer algo. Y cuando salgo de allí, comienzo a hablar con todo el mundo, a decirle, mire, tienen que ver esta película, les va a cambiar la vida, es impresionante. Y la gente me decía, yo he visto mejores producciones de Mel Gibson. Yo decía, tú no entendiste nada, ¿eh? Tú no entendiste el mensaje. Y bueno, el caso es que así duré hablando, estaba evangelizando realmente, pero yo ni sabía. Y un día me encuentro con una vecina, su hija vive acá en España, por cierto, y esta vecina yo le digo, mira, Dulce, tienes que ir a ver esta película, eso es impresionante, yo no sé qué es lo que tiene esa película, pero la tienes que ver. Y ella me dice, Carlos, de hecho, lo que viste en esa película es verdad, él hizo eso por ti. Era la primera persona que me decía eso. Y yo dije, wow, él hizo eso por mí, háblame más. Y ella en cuestión de 3 horas me pasó desde el Génesis al Apocalipsis mostrándome a Jesús a lo largo de toda la Biblia. Y allí yo recuerdo que fui a mi casa, oré y a los días tuve mi conversión, tuve mi encuentro con Dios. Y en esa conversión yo entiendo que comprendí que la Biblia era verdad, comprendí que la palabra de Dios era cierta. Entonces, ¿ahora qué pasa? Digo, bueno, empiezo a ir a la iglesia y en la iglesia me dicen que Dios es todopoderoso, me empiezan a hablar del Señor, me empiezan a hablar de lo que dice la palabra acerca de la sexualidad. Y entonces yo digo, bueno, si ya yo quería cambiar la homosexualidad antes de estar acá, ahora que estoy acá y que sé lo que dice la Biblia y que sé que tú eres todopoderoso, entonces, Señor, te voy a pedir que me cambies. ¿Cierto? Yo les pregunto, ¿cuántos aquí, luego de tener un encuentro con Dios, la vida les cambió? Amén. No fue mi caso. ¿Ok? Llegué a la iglesia, tuve ese encuentro con Dios, pero lamentablemente caí en la religiosidad. Yo, en lugar de aprender lo que Jesús había logrado por mí en la cruz y en la resurrección, lo que hice fue enfocarme a tratar de restablecer mi vida en mis propias fuerzas. Me dicen, bueno, tienes que ser obediente, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar estas juntas, tienes que dejar la pornografía, tienes que dejar los encuentros sexuales, tienes que dejar, tienes. Y la palabra lo dice, no recuerdo el versículo en este momento, la fuerza del pecado está en el mandamiento, el poder del pecado está en el mandamiento. Mientras más mandamiento me daban, más se levantaba el pecado dentro de mí y más pecado. Entonces mi vida dentro de la iglesia se convirtió en una vida de pecado aún más fuerte que lo que conocí siendo ateo. Pareciera ser ilógico. ¿Cómo es que mi vida como cristiano es más pecaminosa que la vida como ateo? El caso es que la religión, en la transformación de una persona, la religiosidad no ayuda. Y eso fue lo que me pasó. Estuve 3 años allí tratando de seguir las normas, tratando de hacer las cosas correctas, tratando de honrar al Señor, tratando de obedecer al Señor. Pero al final me convertí en un hipócrita, me hicieron diácono, yo servía los domingos, yo ayudaba, yo apilaba las sillas, todo, pero al salir, pornografía, encuentros y todo lo que podía hacer. Y lo hacía porque lamentablemente había comprendido tan mal tantos versículos bíblicos que la mala comprensión de esos versículos me tenía más atado al pecado que el poder del pecado en sí. Romanos 6:6 dice que el Señor rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas. Él rompió el poder del pecado. Pero como yo no creía eso, pues yo seguía atado al pecado. Yo seguía atado al pecado porque yo pensaba, y de esto que le estoy compartiendo lo voy a aclarar, lo voy a explicar acá, pero lo explico mejor en el libro. Yo pensaba que siempre iba a mantenerme pecando porque yo tenía una naturaleza pecaminosa. Siempre pensé que el aguijón, como me dijeron, bueno, el aguijón de Pablo. Pablo tuvo su aguijón, probablemente para ti el aguijón sea la homosexualidad. Y yo decía, bueno, pero esto no puede ser. ¿Cómo me vas a decir que la homosexualidad es un aguijón para mí, pero para mis amigos no? Ellos están disfrutando su aguijón. ¿Cómo es que a ellos no les hace daño, a mí sí? No tiene sentido. Cuando me dijeron cosas, por ejemplo, como fueron
Fueron tantos detalles. La concupiscencia, hay una concupiscencia dentro de mí que me lleva a pecar cautivo. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿de qué vale luchar contra el aguijón? ¿De qué vale luchar contra la naturaleza pecaminosa? ¿De qué vale luchar contra la concupiscencia si al final de cuentas me van a llevar a pecar? Entonces yo decía, bueno, como Pablo dijo en Romanos 7, que también lo había entendido mal, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Gracias, Señor, por tu salvación. Pero viví una vida de derrota total, una vida mediocre. Así estuve 3 años en esa iglesia. ¿Qué pasa? Luego de 3 años ocurre algo y es que mi hermana, con quien yo era súper apegado, tiene un accidente y muere en el accidente. Fue un accidente horrible, una cosa espantosa. Y en eso, como yo entendía que Dios estaba al control de todas las cosas, yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir, Señor, hágase tu voluntad, te digo, haz lo que te dé la gana, porque de todos modos vas a hacer lo que te da la gana. Estaba molesto. Y dentro de mí dije, tú has podido protegerla y no la protegiste. Has podido protegerme a mí en la infancia de que no me abusara y tampoco lo hiciste. Supuestamente eres amor, supuestamente eres todopoderoso, pero parece que no es así. Yo estaba furioso con él. Y en esa amargura del corazón me voy a la iglesia. Cuando me voy allí, dije, bueno, yo me voy a dar la oportunidad. Y comencé una relación con un muchacho que me comprendía. Él entendía porque él también había vivido lo mismo que yo y él también quería cambiar. Entonces yo dije, bueno, finalmente consigo un loco que piensa como yo, que esto se puede cambiar. Y nos empezamos empezamos nuestro noviazgo, pero él no era cristiano. Y yo no le quería hablar de Jesús para que no se convirtiera, porque si se convertía me dejaba. Entonces yo no quería que él se me dejara. Bueno, el caso es que le dio porque él me llevaba a ver la Virgen, me llevaba a ver la niña que apareció por allá y yo estaba cansado de esto. Entonces yo le empiezo a hablar de Jesús y el muchacho tiene su encuentro con Jesús. Ay, dije yo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dije, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que vamos a venir a una iglesia de 5,000 miembros, de manera que yo entro y salgo y nadie se enteró. ¿Ok? Ahí damos los diezmos, ahí venimos a las reuniones, a las oraciones, pero algo de esto debe contar para Dios. Algo de lo que yo estoy compartiendo acá, de lo que yo estoy haciendo debe contar para Dios. Y por lo menos dije yo, estoy con un solo hombre, no estoy con varios. Mentira, porque igualito estaba con varios. El caso es que recuerdo que nosotros buscábamos cambiar. Ambos íbamos a terapia de cambio, terapias de conversión. Yo pasé 7 años en psicólogo, creo que él pasó más años en psicólogo. Hicimos todo lo que estaba en nuestra fuerza para cambiar y el resultado fue siempre peor, siempre. Entonces parecía que la fuerza de voluntad no servía para nada y de paso, entonces siempre estaba esta mala comprensión de versículos que me hacía pensar que nunca iba a lograr nada, pero que tenía que seguir pidiendo a Dios que me sacara de allí. Pero al mismo tiempo, o sea, era una lucha, una confusión muy grande que yo tenía en la mente. En esta relación nosotros dijimos, esto va a ser temporal, esto no va a ser una relación de mucho tiempo. 7 años de noviazgo, 7 años de relación, 7 años conozco matrimonios que duran menos, ¿eh? Y ahí estábamos hasta que lamentablemente, mira lo que digo lamentablemente. En ese momento era lamentable porque tenía otra mente, pero en ese momento caemos en un conflicto y la relación se acaba. Y ahí sí digo lamentablemente, yo dije, estoy cansado, voy a buscar a Dios porque yo creo que lo que necesito es a Dios. ¿Y qué hice? Me puse a buscar en internet cómo ser gay cristiano. Parece que todo va de mal en peor, ¿verdad? Todo va de mal en peor, toda esta historia va de mal en peor. Entonces, bueno, me dije, voy a buscar cómo ser gay cristiano. Entonces, cuando estoy buscando cómo ser gay cristiano, vas a conseguir información, por cierto, aparece un montón de herejías, que hoy día comprendo son herejías, que se enfocan más bien en alinear la palabra a tus sensaciones y no tus sensaciones a la palabra. Entonces todo está enfocado en la palabra, adaptarla a ti. Y recuerdo que en uno de esos textos, el que más loco parecía, era aquel que decía, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y yo dije, esa es mi situación. Yo amo a mi prójimo porque lo que pasa es que son hombres. Listo, puedo ser gay cristiano. Esa era una locura, ¿cierto? Pero yo lo quería creer porque ya estaba cansado. Tenía 15 años luchando con este tema. 15 años. Ustedes saben, 15 años luchando con un tema. 15 años tratando de darle sentido a tu vida y nada. Y allí recuerdo que en ese momento empiezo yo a decirle a mi familia, miren, se acabó, salgo del closet, que por cierto, yo me acuerdo que cuando yo entraba en conflicto salía del closet. Cuando entraba en conflicto porque estaba fuera del closet, volvía al closet. Cuando entraba en conflicto porque estaba dentro del closet, volvía para afuera. Y así ya el pobre closet tenía puertas giratorias. Eso era todo el tiempo entrando y saliendo del closet. ¿Okay?
Pero en este momento yo dije, esta es la última vez y aquí sí salgo del closet. Salgo del closet y le digo a mi familia, miren, quiero que sepan que me acepté, soy gay cristiano, ya no sigo luchando con este rollo, este soy yo ahora. Pero ¿qué pasa? Que yo me siento yo sé que lo que estoy creyendo o estoy tratando de creer es tan absurdo que yo me lo tengo que repetir y tengo que repetírselo al mundo y casi que me convierto en un activista porque trato de convencerme a mí mismo de lo que estoy creyendo. Pero la realidad es que seguía igual atado al pecado, a la lujuria, al sexo, a las aplicaciones, a todo, sin parar, una cosa enfermiza que me gobernaba. En un momento aquí ocurre algo, allí viajo a Perú y estando en Perú yo conozco a una pareja cristiana. La primera vez que me pasa esto, tanto ella como él, la presencia de Dios en ellos era tan fuerte, pero tan fuerte, que cuando yo veo que ellos conocen a Dios en un nivel superior, de mí nace el deseo de decir, Señor, me encantaría conocerte como ellos te conocen. Pero yo estaba en pecado. Sin embargo, y guarden esto en mente, la presencia de Dios en ellos era tan fuerte que a pesar de mi pecado yo pude ver esa luz y desear conocer a Dios en otro nivel. Pocos meses después estoy ya a punto de quitarme la vida, estuve cerquita de lanzarme de un edificio. Yo decía, bueno, si yo me lanzo de este edificio son 20 pisos, mientras voy cayendo, yo pido perdón a Dios por el suicidio, Él me perdona, pero la gravedad no. ¡Pum! Pero me muero perdonado. O sea, imagínense cuánta estupidez pasaba por mi mente. El caso es que, gracias a Dios, no salté, pero llega diciembre de 2014 y en diciembre de 2014 yo estoy hundido, pero, o sea, si yo había conocido pecado en toda mi vida, diciembre de 2014 fue peor. E incluso probé drogas por la primera vez en mi vida, yo nunca había probado drogas. Y en ese momento yo dije, wow, ahora entiendo por qué a la gente le gusta esto. Es que te saca de tu realidad, es que te olvida todo. Y eso es lo que yo necesito. Y de verdad que estuve a esto de serme un adicto. Sin embargo, ocurrió algo. Y es que estoy en fiesta de Año Nuevo con una familia cristiana donde estoy viviendo, en Montreal. Y ya era el 1 de enero a 3 de la mañana. Y llega una persona allí, un hermano de la fe, con quien yo estoy hablando acerca de la Biblia, acerca de Jesús, porque yo era cristiano. Entonces yo dije, bueno, yo tengo conocimiento, yo puedo hablar. Y estoy hablando con él. Y en eso él me lanza una bomba y me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Eso me golpeó. Pero me golpearon dos cosas. Uno, siento la presencia de Dios en él. Siento el amor de Dios por mí en ese momento. Es como si Dios me estuviese diciendo, mi amor por ti es superior a todo lo que estás haciendo, pero no te puedo ayudar porque el Señor de tu mente eres tú, no soy yo. Allí yo dije, esto no tiene sentido, y recuerdo que a los días hice una oración y en esta oración dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ¿qué me importa? De todos modos voy a echar a perder mi vida, solo quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Y en ese momento el cielo se abre, no, mentira, no pasó nada. En ese momento no pasó nada, pero era la primera vez en mi vida que yo hago una oración tan sincera. Era la primera vez en mi vida en la que yo le digo, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, solo te quiero a ti. Yo no sabía que el deseo de cambiar, ¿cuántas veces pensamos que, bueno, si en mi caso, yo pensaba que como yo era homosexual y estaba luchando contra esta homosexualidad, yo pensaba que yo tenía que cambiar y pedirle a Dios que me cambiara era honorable, ¿cierto? Era como acorde a la palabra, ¿sí? Pero sin darme cuenta, ese deseo de cambio se convirtió en un ídolo. Estuve 15 años buscando, persiguiendo un ídolo, que era mi heterosexualidad, que era mi cambio, era mi vida, era mi futuro, era mi posible matrimonio. Yo no sabía que yo estaba haciendo un ídolo de esto. Yo buscaba a Dios para que me ayudara con mi cambio. Yo buscaba a Dios para que me transformara. Yo buscaba a Dios para que me ayudara. Pero yo no buscaba a Dios por quien Él era. Y en ese día, yo por la primera vez rindo el deseo de cambiar. 6 veces dice el Señor en los Evangelios, el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Todo el tiempo que yo pasé enfocado en mi vida, la perdí. Pero ese día la puse a un lado para seguirlo a Él y allí la encontré. Pero la encontré a su manera, no a la mía. ¿Qué pasó? Que esto que voy a contar pasó así, ¿ok? No lo explico, lo cuento. 3 días después, y aquí entra el gadareno, 3 días después estoy en la casa, alguien está escuchando unas prédicas, me interesan, yo me voy al cuarto, empiezo a escucharla, no puedo parar.
Paso 7 horas escuchando predicas sin parar. Eso es un milagro ya. Porque yo no pasaba más de 30 minutos. Una predica de más de 30 minutos me parecía que el predicador no tenía dominio propio. Entonces, para mí máximo 30 minutos. Entonces, ahí estoy 7 horas escuchando predicas. 7 horas. Y en un momento dado el pastor habló acerca del alineamiento y habló acerca de la homosexualidad como un espíritu. En mi vida yo había escuchado la homosexualidad como un espíritu. Eso para mí no tenía ni sentido. Yo había estado 7 años con psicólogo. ¿De qué me estás hablando? Resulta que yo dije, bueno, pero si el pastor habló de esto, bueno, yo voy a hacer un híbrido aquí entre las oraciones. Y a las 3 de la mañana, yo estoy a punto de acostarme y yo hago una oración y yo digo, Señor, en el nombre de Jesús yo alineo mi cuerpo, mi alma a mi espíritu al Espíritu Santo, restauro el diseño original por el cual tú me creaste, echo fuera este espíritu de homosexualidad que me quiso destruir toda la vida y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Primer milagro, esa oración. ¿De dónde sale esa oración? Es imposible, yo no oraba nunca. Yo hago esta oración y es primera vez que hago una oración de autoridad donde digo yo alineo, yo hago, yo pongo. Es como que tomé la autoridad que tenemos en Jesús por la primera vez en mi vida. Sin embargo, pasó algo. Yo me doy cuenta que siento como si un switch, me pasó un switch aquí en el pecho, como que si me pasaron una llave. Y yo en eso agarro mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía homosexual, y yo me doy cuenta que no siento nada. Que yo estoy viendo aquello que me gobernaba y finalmente no hay nada en mí que reaccione a esta foto. Yo decía, no lo puedo creer. Y ahí, entonces, por la primera vez, yo entiendo que es Espíritu Santo trayéndome un versículo, pero es como si escucho la voz del Señor diciéndome, ahora ve y cuenta todos lo que yo hice por ti, que es el texto del Gadareno. Estaba endemoniado, yo no sabía, y estaba en la iglesia. Bueno, yo pensaba que creía, yo pensaba que era cristiano. El caso es que en ese momento, cuando él me dice, ahora ve y cuenta todos lo que el Señor hizo por ti, yo entendí lo que había pasado conmigo. Pero entendí que pasó cuando ya no me importaba. Entendí que me ocurrió cuando lo que yo buscaba era a Él, no mi vida. A los días pasó algo, a los días yo me encuentro con mi ex, a pesar de que habíamos terminado hace un año, siempre nos encontrábamos y siempre que nos encontrábamos teníamos intimidad. En este momento yo le cuento lo que pasa, lo que me pasó, porque le quiero compartir a él que también había estado en el mismo camino. Y allí en ese momento, aunque parezca ilógico, tuvimos un último encuentro sexual. No fue nada romántico, nada por el estilo, prácticamente me tomó así. Sin embargo, ¿por qué estoy contando esto? Porque allí, en ese momento, sentí asco. Yo nunca había sentido asco de estar con hombres, y mucho menos con él, si estaba buscando volver con él. Era la primera vez en mi vida que yo sentía asco y que me di cuenta de la inmundicia en la que yo me encontraba. Y lo digo inmundicia porque el sexo entre hombres es por atrás. Y ustedes saben lo que sale por ahí. Y es como que mis ojos fueron abiertos a esa verdad y dije, ¿qué es esto? Tengo toda mi vida dando vueltas en excremento. O sea, ¿qué es esto? ¡Qué asco! Y yo no quiero saber más nada de esto. Yo le dije a él, mira, ¿sabes qué? Ya yo no pertenezco al equipo. Se acabó. Nos vemos. Chao. Primera vez en mi vida que yo siento asco de estar con un hombre y yo había estado con más de 600 hombres toda mi vida. 600 hombres, quién sabe cuántas veces. Si lo estuve es porque me gustaba. Y en ese momento un velo había sido quitado de mis ojos y siento asco. Y yo no quiero saber más nada. Amén. Esto ocurre nuevamente, pero ocurre cuando ya yo no lo estoy buscando. Entonces yo dije, bueno, yo no sé si lo que yo tenía era un espíritu o no, pero si lo que tenía era un espíritu, entonces yo me voy a llenar de la palabra, porque el Señor dijo que cuando un espíritu sale, otros 7 van a venir y va a ser más peor la situación. Yo me lleno de ti, Señor, y empiezo a llenarme de la palabra. Pero hay algo aquí importante y este punto le quiero hacer énfasis, y es que cuando yo rendí mi mente, cuando yo le dije, ya no me interesa si me cambias o no, yo también estoy rindiendo allí mi forma de pensar. Es como si le digo al Señor, Señor, ya no quiero ser más el Señor, ya yo no quiero ser el manager, el gerente de esta cabeza. Quiero que seas tú y quiero que sea tu palabra. Entonces, ¿qué pasa? Luego de eso, yo comienzo a llenarme la palabra y a aprender todo lo que ella dice o que ella hizo acerca de mí. Y empiezo a recibir. Y empiezo a leer versículos y empiezo a ver que ahí dice que él me perdonó, que Él me hizo una nueva criatura, que Él borró mi pasado, que Él se hizo un espíritu conmigo, que Él me dio su naturaleza, que Él me hizo una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, que estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Yo empiezo a recibir eso sin discutirle. Yo digo, Señor, tú dices que soy una nueva criatura, pues soy una nueva criatura. Ni me interesa lo que yo piense. Tú dices que me perdonaste y que nunca más vas a recordar mi pecado. Amén. No te voy a discutir.
Tú dices que eres uno conmigo, amén. Que tengo la mente de Cristo, amén. Que tengo tu espíritu, amén. Parecía un loco. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que yo empiezo a apropiarme de lo que Él ya logró por mí, entonces comienzo a ver cambios. Comienzo a ver cambios en mi forma de ver a los hombres, en mi forma de ver el mundo, el sexo, todas las cosas. Y fue un proceso de renovación de la mente. Hoy día entiendo que sí, yo viví un milagro, pero la continuidad de ese milagro radica en la renovación de la mente. Sin renovación de la mente se vuelve para atrás. El pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, lo sacó con poder y gloria y con tanto milagro que yo creo que no hay otra generación que haya visto tanto milagro manifestado. Sin embargo, cuando estaban del otro lado, en sus corazones volvieron a Egipto porque no habían cambiado la forma de pensar. Si no cambiamos la forma de pensar, vamos a volver atrás. Egipto nos va a llamar y vamos a salir corriendo. Ahora, el día de hoy yo quiero compartirles lo siguiente. Yo comparto este testimonio, yo lo publiqué en YouTube hace 7 años. Más de 1 millón de personas lo vieron. Me pongo a compartir más material, otros millones ven el resto del material. Empiezo a recibir mensajes y me doy cuenta que tengo más de 12,000 mensajes de personas pidiendo ayuda. Personas dentro de la iglesia luchando contra una homosexualidad indeseada, sin saber qué hacer, tratando de cambiar sin poder lograrlo, tratando de aceptarse sin poder lograrlo tampoco, porque saben que lo que creen va en contra de lo que sienten. En vista de eso, yo me puse a compartir material y iba compartiendo en la medida en que yo iba siendo pues, renovado en mi mente y las experiencias que ibas teniendo, las altas y las bajas. Yo iba compartiendo todo. Yo dije, porque yo estaba cansado de ver testimonios donde decían, bueno, yo era homosexual y ahora me casé con una mujer, amén. Y yo decía, pero dame más. Dime aquí qué pasa, cómo hace con las tentaciones, cómo hace con los pensamientos, cómo hace con los recuerdos, cómo hace con las sensaciones de tu cuerpo, dime más. Y nadie decía nada. Entonces dije yo, bueno, seré yo el loco que va a hablar. Y me pongo a hablar y a compartir, a compartir. Y miles de personas me han escrito pidiendo ayuda, pero no solo pidiendo ayuda, sino que me di cuenta que mucha gente, al hacer lo mismo que yo hice, es decir, al rendir el deseo de cambiar y enfocarse en el Señor y enfocarse solamente en creer lo que Él ya había logrado por ellos, entonces empezaron a ver libertad. Y hasta la fecha llevo más de 200 personas contadas que vivieron la misma restauración que yo el día que dejaron de seguir el cambio para seguir a Jesús. Porque hay un punto importante acá. ¿Cuántos hemos escuchado que el diseño original es hombre y mujer? ¿Hasta cuándo lo hemos escuchado? Hasta el cansancio, ¿cierto? Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Evo. Dios creó al hombre y la mujer, biológicamente, el pene y la vagina, eso así funciona. ¿Cuántas veces? Y yo decía, bueno, yo entiendo que lo creo así, pero no me provoca, no me gusta, no va por ahí la cosa. No sé qué hacer. Hoy día entiendo, y esto lo digo con mucha cautela, yo entiendo que el diseño original para mí no es hombre y mujer. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se divorciaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se separaron de Dios. La separación no fue entre el hombre y la mujer, la separación fue entre la humanidad y Dios. Para mí el diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar esta nueva vida por Espíritu Santo. Allí Espíritu Santo te lleva toda la verdad, en todas las áreas, sexualidad, finanzas, pensamiento, familia, todo. Pero es cuando vuelves al Padre, no cuando vuelves a la heterosexualidad. Porque la verdad es que yo lo sé, ni un solo homosexual entrará en el reino de los cielos, ni uno solo. Y ningún heterosexual tampoco. Al cielo entran las nuevas criaturas. Y al infierno van los que no han creído en lo que Él ya hizo por ellos. No es un tema de sexualidad. Pero ¿qué tal si se puede enfocar a la gente a volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar por Espíritu Santo, a rendir la mente y dejarse guiar por la verdad? Todo lo pone en orden, todo. Si no, no me hubiese casado hace 2 años y medio. Ok. Parte de la renovación de la mente, y vamos a entrar aquí en 2 puntos. Dije que iba a hablar hoy de cómo ayudar a las personas que están viviendo esta situación y cómo proteger a la iglesia de aquellas doctrinas falsas por las que yo pasé, que es esa doctrina del gay cristiano o del cristianismo inclusivo, cristianismo progresista.
que busca permear dentro de la iglesia una idea de que Dios permite el matrimonio igualitario y que lo bendice y que pueden servir en la iglesia. No sé si lo han visto por acá, pero es un tema bastante fuerte. Entonces, voy a tratar estos dos temas porque están muy relacionados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ayudar a una persona que se encuentra luchando desde esta posición? Que se encuentra en la iglesia, pero no sabe qué hacer. Que se encuentra luchando por un cambio, pero no tiene la menor idea y le ha metido todo el pecho y no logra nada. Uno de los primeros puntos que yo considero importante es comprender verdaderamente, como a un nivel más profundo, la cruz y la resurrección. Todo el que me conoce sabe que mi consejería siempre va a la cruz y la resurrección. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo he preguntado a la gente, mira, ¿qué entiendes tú? Y se los voy a preguntar aquí a ustedes. ¿Qué entienden ustedes que Jesús hizo por ustedes en la cruz y en la resurrección? ¿Quién responde? Ánimo que es gratis. ¿Qué hizo Jesús por ti en la cruz y en la resurrección? Nos justifica delante del Padre, amén. Eso es respecto a la cruz y a la resurrección. Nos da vida, nos da vida. Y esta vida que nos da, amén. Esta vida que Él nos da. Sabemos que en la cruz Él perdona nuestro pecado, nos justifica, toma nuestro lugar. Él se hace maldición para hacernos objeto de su bendición. Pero eso es con respecto a la cruz. Y ya voy a explicar eso. Pero respecto a la resurrección, Él nos da vida, ¿cierto? Sabemos que los que estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Y sabemos que somos nacidos de nuevo. Esta nueva vida, yo les quiero preguntar, ¿de qué está hecha esta nueva vida? ¿De qué está hecha esta nueva criatura? Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando creemos es el espíritu que es nacido de nuevo, el alma son los pensamientos, la voluntad, las emociones, y el cuerpo es el cuerpo que va a ser glorificado cuando el Señor venga. Pero respecto al espíritu, este espíritu nacido de nuevo, ¿de qué está hecho? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su materia? El Espíritu de Dios. Amén. Pero voy a ir más allá a fondo, voy a ir un poquito más a fondo. Me gustaría poner en la pantalla Hechos 26, 18. Esto es respecto a la cruz. Ok, acá vemos cuando el Señor Jesús llamó a Pablo para que indicarle cuál era su misión. Y él le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí hay algo que a mí me interesa, me llama mucho la atención, dice para que reciban, es decir, cuando uno busca en griego, quiere decir para que se apropien, para que tomen, para que le echen mano. ¿A qué cosa? Al perdón de pecados que es por la fe en Jesús. Perdón allí en griego es áfesis. Áfesis quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubiesen hecho lo que hicieron. Yo siempre pensé que el perdón de Dios era algo así como que, bueno, te perdoné, hiciste esto, esto, esto y esto y esto, le pongo una X, pero no lo hagas de nuevo, ¿eh? No lo hagas de nuevo. Lo que hiciste aquí, no lo hagas de nuevo. No te vayas a acostar con otro hombre, no veas más pornografía, no lo vayas a hacer, ya lo hiciste, no lo vayas a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me la pasaba meditando en los pecados que yo cometí. Y eran los pecados, y yo meditaba en lo que cometí, que no quería cometer, y ¿qué pasa? Que mientras más meditaba en lo que no quería hacer, más lo hacía. Y así pensaba yo que Dios me veía. Decía, ya no hay condenación para mí, pero pendiente, ¿eh? No vaya a hacer de nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando entiendo áfesis está diciendo, perdonado dejándote como si nunca hubieses cometido lo que cometiste. Quiere decir que en esta lista no hay nada. No porque yo no haya hecho nada, sino porque Él me dejó como si yo nunca hubiese hecho nada. Yo entiendo que Él llevó mis pecados, pero entiendo allí que Él me dejó tan limpio como si nunca los hubiese cometido. Sabemos que el inocente murió como culpable para que los culpables viviéramos como inocentes. Toda nuestra carga fue sobre Él y toda su inocencia fue sobre nosotros. Esa fue la transferencia. Ahora, pensar que todo lo que yo hice quedó como si yo nunca lo hubiese hecho, quiere decir que para tales efectos yo nunca he sido homosexual. Para tales efectos yo nunca me he acostado con nadie. Nunca me acosté con hombres, nunca vi pornografía, nunca fui adicto al sexo, nunca tuve pensamientos de pecado, nunca fui un pervertido, ladrón, estafador, porque hice otras cosas. Nunca fui nada. No porque no lo haya sido, sino porque su estado, su perdón me está dejando como si nunca lo hubiese sido. Entonces yo ya no paso pensando en lo que hice, sino que paso pensando en cuán limpio Él me dejó. Amén. Eso con respecto al pecado.
Y con respecto a la cruz y con respecto a la resurrección, me gustaría que pusiéramos 1 de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo antes me imaginaba este versículo algo así como un regaño. Si eres nacido de mí no puedes pecar porque eres nacido de mí. Ya te dije que tienes mi simiente y no puedes pecar. Yo me lo imaginaba como un regaño. Pero hoy entiendo que no es un regaño. Hoy entiendo que es una afirmación. De hecho, ¿qué hicimos nosotros para nacer? Nada. No hubo voluntad humana en el nacimiento. Pero él está diciendo allí, todo el que es nacido de mí no practica pecado porque mi simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra donde quiero presten atención allí es simiente. Simiente en griego es esperma. Nosotros sabemos aquí que todos los que estamos aquí presentes somos seres humanos porque nacimos de un elefante, ¿cierto? O de una jirafa, o de un zorro, o de un pez. ¿Es el caso? No es el caso. Nosotros somos seres humanos porque venimos de seres humanos. Nuestra naturaleza está dictada por nuestros progenitores. ¿Es o no es? Eso es biología. Simple. Bueno, pero hoy día la biología está en juego, ¿eh? Pero eso es biología. Y ahí él nos está diciendo, si ustedes nacieron de mí, ustedes tienen mi simiente y por lo tanto no pueden producir pecado. Esto es una realidad del espíritu. Es decir, el espíritu nacido de nuevo, Dios lo hizo con su propia naturaleza. Y esto es la razón por la que él dice, y no puede pecar. ¿Cuánto pecado hay en la naturaleza de Dios? No hay. ¿Cuántos pensamientos de mal? ¿Cuánta tendencia al mal? No hay. Y ahí Dios está diciendo, en ti tampoco, porque tienes mi simiente, mi naturaleza. Fuiste creado con mi genética. Sabemos que el problema de la humanidad no era el pecado. El problema de la humanidad era la naturaleza pecaminosa. Un bebé nace y ya es declarado culpable. Ya es declarado pecador. No ha hecho nada y es pecador. Es que eso es justo. Que un bebé que no haya hecho nada sea declarado culpable. ¿Es justo, sí o no? No, no es justo. Tampoco fue justo que él muriera por nosotros, pero no fue justo. Sin embargo, este es el tema. Cuando la humanidad cayó, todo el mundo heredó por medio de Adán esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando creemos en Jesús, esa naturaleza es cambiada y nos da la suya, nos da la del Padre. Y por eso, al hacernos Dios compatibles a Él, entonces Él puede venir a vivir en nosotros. Y esto es una realidad en el Espíritu. En el Espíritu no se puede producir pecado. El Espíritu está en un estado perfecto. El Espíritu está sellado por Espíritu Santo y esa palabra sello allí quiere decir como un sello de protección. Esa es la realidad del Espíritu. Desde el alma vamos a cometer pecado. Desde la mente que todavía no ha creído esta verdad, vamos a cometer pecado. Desde la mente que aún no ha sido renovada, vamos a cometer pecado. Pero desde el Espíritu es imposible. No lo digo yo, lo dice Él y ya yo no le discuto. Esa realidad, el comprender que en el Espíritu ya tengo su estado, su naturaleza, que soy uno con Él, entonces me hace pensar que soy libre. Si Él me dice, de hecho me lo dijo en una oportunidad y no sé, es que lo recibí como un pensamiento, donde Él me dice, para mí nunca ha sido homosexual y nunca más podrá hacerlo. Para mí fue muy chocante, fue muy incómodo, porque es como que si Dios me dijera que aquello con lo que yo luché durante toda mi vida no existía y nunca había existido. Será muy pesado, tan pesado que me tardé 4 años en creerlo. Pero cuando comprendo la cruz y la resurrección, me doy cuenta que realmente, para los efectos, nunca he estado allí y por causa de mi nueva naturaleza, más nunca podré estarlo de nuevo. Allí está mi libertad, solamente en descansar en lo que Él hizo por mí en la cruz y en la resurrección. Yo no sé cuántos de ustedes sufren por algún pasado, por algún tormento de algo que hicieron, que me quisieran no haber hecho nunca, que quisieran que nadie se enterara, que nunca nadie hubiese y nunca nadie vaya a saber jamás aquello que hicieron en privado. Que hay un fantasma que les avergüenza. Pero la verdad es que en el perdón de Dios, ese pecado nunca ha existido. No porque no existió, sino porque lo llevó. Y en su nueva naturaleza, que es la tuya, pero en tu nueva naturaleza, no tienes la posibilidad de volver atrás, porque su naturaleza no produce eso. Es en la medida en que yo comencé a creer estas verdades, que entonces todo empezó a ponerse en su lugar, porque me alineé a su voluntad.
Esta era la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios era perdonarnos, porque nadie le pidió aquí que nos perdonara, Él nos perdonó, Él ya lo había planificado. Su voluntad era perdonarnos, su voluntad era lavarnos, su voluntad era hacernos de nuevo, su voluntad era darnos su mente, era darnos su espíritu, era hacerse uno con nosotros, y lo hizo. Y lo único que quiere es que le creamos. Y cuando hoy día yo soy tentado, amén, cuando hoy en día yo soy tentado con mi pasado, pues me gustaría poner Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los malos deseos de la carne. No sé si está allí. Si no lo dice, hay una versión que lo dice, andad en el espíritu y así no satisfarán los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Fíjense que allí dice, es un mensaje, eso es un versículo para los cristianos. No es un versículo para no creyentes, es un versículo para cristianos. Te está diciendo, anda en el espíritu y nunca más satisfarás los deseos que la carne te está proponiendo. La carne no eres tú. La carne es un ente que está ahí, pero no eres tu naturaleza, ya no eres tuya, tú tienes una nueva naturaleza. Pero la carne te va a proponer pecado. La manera de no satisfacerlo es manteniéndote en la realidad del espíritu. ¿Cómo pongo esto de forma práctica? Cuando viene el pecado a tocarme la puerta, diga, el punto es importante, dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice los pensamientos. Un pensamiento es una cosa que pasa así por la mente y ya. Un deseo es una cosa que te gobierna por dentro, que te quiere llevar y que no puedes controlarlo y parece que es un que te domina. ¿Es que lo han sentido? Ustedes saben de qué estoy hablando. Es un deseo, es una cosa más, parece que es más fuerte que tú. Y ahí te está diciendo, si te mantienes en el espíritu, no satisfarás esos deseos carnales. Ahora, ¿cómo lo pongo esto de forma práctica? Me llega un pensamiento, estoy en la casa, estoy solo, mi mujer salió y en eso me llega un deseo de ver pornografía homosexual, porque vi durante 20 años. Me llega el deseo, llega el pensamiento, lo siento, es una cosa que me gobierna, que es muy fuerte. Y ahí, cuando eso está ocurriendo, yo digo, lo siento carne, no sé de qué me estás hablando. Lo que me estás proponiendo nunca lo he hecho y mi nueva naturaleza ni siquiera puede producirlo, así que te callas. Y ese deseo que parece una bomba de tiempo, se desactiva y se desinfla. Porque la carne no tiene poder sobre la vida del espíritu. Yo no lucho, yo no me pongo a decir, no, me tengo que mantener firme porque yo soy un predicador y me tengo que mantener firme porque mañana voy a compartir la palabra y porque el Señor está conmigo, esto es un ataque porque el enemigo sabe que yo no quiero caer y yo tengo 3 meses caminando firme, entonces me voy a mantener aquí porque tengo que honrar al Señor porque Él es mi Dios. Yo no hago eso. ¿Y qué tal el día que yo no tenga fuerza? Voy a caer. Muy diferente cuando solamente me quedo en mi identidad de lo que Él ya hizo por mí. Él ya lo hizo. ¿Quién se lleva la gloria si fue Él que lo hizo? Él. Viene el pensamiento, viene la tentación. Pasa un hombre guapo que, no sé, que se parezca a alguno de los hombres con los que yo estuve. Yo lo veo y llega el pensamiento, puede llegar el deseo. Yo digo, hey, nunca he estado ahí, así que te callas. Y segundo, ni siquiera te puedo producir, así que te callas. Y en el acto, mira, se deshace. Efesios 6:16. Efesios 6:16 es un texto que a mí también me encanta y está relacionado con lo que les estoy diciendo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar algunos dardos de fuego del maligno. Dice todos, no dice algunos. Dice todos. Muchas veces me he dado cuenta que muchos cristianos piensan que el escudo de la fe es creer en Dios. La verdad, conozco mucha gente que cree en Dios y vive unas vidas bien tristes. Yo no creo que el asunto sea creer en Dios, yo creo que es creerle a Dios. Creer a Dios no cambia nada, creerle a Dios cambia todo. Cuando tú crees lo que Él ya hizo, es decir, cuando tienes fe en lo que Él ya logró, ahí tienes el escudo de la fe. Entonces llegan los dardos del enemigo. Me pasó en una oportunidad, estaba en el trabajo, yo trabajaba en un concesionario de autos y de repente, cosa que ya no me pasa, de repente estoy allí y pasa un muchacho y yo siento, pero con mucha fuerza, el deseo sexual de estar con él. Y yo digo, bueno, ¿pero qué es esto? Ya yo sé que esa no es mi identidad. El hecho nada más el simple hecho de que se haya roto en un momento de la historia ese deseo, para mí me indica que esa no es la verdad. La verdad no cambia.
Entonces yo sé que cuando esto vuelve, no es mi identidad, pero en ese momento lo siento y lo siento con mucha fuerza e inmediatamente llega como un bombardeo de pensamientos diciéndome en primera persona, tú quiero, esto es lo que deseo, se parece a tal, y si haces esto, y si haces lo otro, porque la tentación siempre llega en primera persona. Nunca el enemigo te va a decir, ven aquí, ven aquí. Eso es demasiado fácil ver que no eres tú, pero el problema es cuando te hace pensar que eres tú. Entonces llega el deseo como por ese muchacho y anda y tal, y yo digo, bueno, pero ¿qué me está pasando? Y me voy por allá atrás a orar. Y el deseo es fuerte y eso pasa en los mecánicos y ahora imagínate, pasan las películas con mecánicos en mi mente y todo esto y yo no sé qué hacer. Y sigo orando, pero no entiendo por qué me está pasando esto. Y en ese momento en el que estoy orando, yo escucho como si una voz me dijera, vuelve, que aquí perteneces. Sigo orando y en un momento también escucho, ¿a dónde vas a volver si nunca has estado ahí? Ahí entendí que era un ataque. Y el Señor me está diciendo, solamente mantente firme creyendo que nunca has estado allí, que tu pasado no existe y que tu nueva naturaleza soy yo. Allí está tu libertad. Yo en el libro explico a detalle específico acerca de la concupiscencia, cómo haber pensado que había un deseo que me llevaba a mí a cometer el mal, me hizo mantenerme pecando sin detenerlo, pero no voy a tener el tiempo de explicarlo acá. El aguijón de Pablo. ¿Cuántas veces creí que el aguijón de Pablo era el pecado, era una enfermedad? Eso no tiene nada que ver. Cuando uno lee el texto en contexto se da cuenta que el aguijón de Pablo era la persecución, la cárcel, el vituperio. Ese era el aguijón que lo persiguió hasta el final de sus días. Y allí en medio de ese vituperio, de esa cárcel, de ese maltrato, el poder de Dios se perfeccionaba. Y de hecho, mi esposa fue la que me explicó esto. Y yo le dije, bueno, pues esto nunca lo había escuchado así, dije yo. Y oré, y en eso me tocaba la lectura en Números 33:55, donde el Señor dice, si no echan fuera a sus enemigos, serán como aguijones en sus costados. Es hacer el mismo enlace entre los aguijones y los enemigos. Entonces ahí comprendo que era de esto, de lo que Pablo hablaba, porque sabemos que Pablo conocía todo el Antiguo Testamento. Comprender eso de esta manera me hizo entender que yo no tenía un aguijón de pecado dentro de mí. Si yo tuviera un aguijón de pecado, entonces ¿por qué Pablo va a decir en Romanos 6:6 que el pecado ya no tiene poder sobre mi vida? No tiene sentido. Hoy día, de hecho, comprendo que el pecado ya no revela mi identidad. El pecado revela mi incredulidad. Mi identidad está en Jesús. Mi pecado revela algo que yo no estoy creyendo de mi identidad en Jesús. Cuando caigo en pecado, lo primero que hago es venir al trono de la gracia con confianza y decir, Señor, vengo acá, si necesito gracia porque metí la pata, muéstrame que no estoy creyendo. Yo sé que soy una nueva criatura, yo sé que mi pasado no existe, pero ¿qué estoy creyendo mal, Señor? Y allí Él me muestra específicamente, me dice, pensaste que esto eras tú. Ah, ok, Señor, gracias. Y sigo mi camino. Y sigo de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero descansando en lo que ella hizo por mí. Ahora, esto que yo les comparto acá, cuando yo he tenido personas que me han escrito pidiendo ayuda y yo les he llevado a este punto de renunciar a sus vidas y enfocarse solamente en lo que Dios ya hizo por ellos, muchos son los que me escriben 3 días después diciéndome, Carlos, y aquello que me gobernaba se acabó. Carlos, salí a la calle, miré a los hombres y ya no siento nada, porque entendí que yo nunca he hecho eso, que su perdón me dejó como si nunca lo hubiese cometido. Y yo les digo, ¿te diste cuenta que tu lucha no era el pecado? Tu lucha era la incredulidad. Tú estabas luchando contra algo que Él ya había vencido en la cruz y en la resurrección. Él ya había ganado, pero no lo habías creído. Estabas luchando en tu fuerza cuando Él en su fuerza ya lo había logrado. Ahora, el grupo de personas que, como yo lo estuve en algún momento, que me acepté y dije, bueno, soy gay cristiano, este grupo de personas no entiende en lo absoluto nada de lo que yo les estoy explicando. Ellos solamente quieren modificar o ajustar la palabra a lo que sienten, pero ellos nunca los vas a ver hablando de la nueva criatura, del nuevo nacimiento, de la vida en el espíritu, del mantenerse en el espíritu delante de las tentaciones de la carne. No tienen una lucha, no tienen nada, porque ellos sencillamente se enfocan en Dios me ama,
Dios me creó así, Dios me creó diverso, incluso en la naturaleza hay homosexualidad, en los animales hay homosexualidad, y es verdad. Yo tengo 2 perritos machos, son hermanos, y uno se monta al otro. Pero eso no es homosexualidad, eso es que necesitan una perrita. Sin embargo, como cristiano, yo no digo el mundo, pero como cristiano, definir tu sexualidad en función de lo que ves en una naturaleza, que sabes que es una naturaleza caída, no tiene mucho sentido. Aparte, Tito 3:5 dice que el Señor nos regeneró al estado, en el espíritu, al estado antes de la caída. Regeneró en griego es paligenesia. Paligenesia quiere decir restituidos al estado inicial antes de la caída. Entonces, antes de la caída nada más era hombre y mujer. Homosexualidad ahí no había. Entonces, si una persona entiende lo que es la regeneración, si una persona entiende la vida en el espíritu, el perdón, el nuevo nacimiento, no puede apoyar esta doctrina. Sin embargo, ellos están allí porque han luchado y se cansaron. Y al igual que yo, no encontraban salida. Hay que tener paciencia con esta gente, pero al mismo tiempo hay que ser firme. Este es el grupo del que habla 1 Corintios 5, donde dice que aquellos que se mantienen cometiendo un pecado que aún ni entre los paganos, que era un hombre que se acostaba con la esposa de su papá. Dice que él lo hacía de forma soberbia. Y Pablo les dice allí, desháganse de este hombre, échenlo fuera. Y él dice allí, no me refiero a los fornicarios que están en el mundo, sino a aquellos que haciéndose pasar por hermanos se mantienen haciendo tales cosas. Ahí él te está diciendo, no es al mundo, porque si no tendría que sacarlos del mundo. Se está refiriendo a aquel que dentro de la iglesia promueve el pecado de forma jactanciosa. Esa es esta persona. No es aquel que está luchando. El que está luchando dentro de la iglesia contra su pecado en esta área es porque no ha comprendido quién es Él en Jesús. Pero aquel que se mantiene promoviendo una doctrina torcida por su conveniencia, entonces esta persona es la que se le debe decir, mira, te amamos mucho, pero mientras te mantengas creyendo esto, este no es tu lugar, no coordina. Vas a conseguir una iglesia inclusiva y orar por esta persona hasta que Dios lo restaure, como pasó en el capítulo siguiente. En el libro siguiente, en 2 Corintios, esta persona fue restaurada. Comprender esto te evita entrar en una discusión, te evita entrar en una lucha, te evita entrar en un debate innecesario. Estas personas están allí porque no han creído el Evangelio. Entonces, de la misma manera en que puedes llevar personas que están en esta posición de lucha a la verdad, de la misma manera, aquellos que están en la mentira, si están abiertos a recibir la verdad, también los puedes llevar ahí. Yo quisiera decirles, todo el tiempo que yo me enfoqué en cambiar por mis fuerzas, en tratar de cumplir las buenas nuevas en mis fuerzas, fui un miserable. Pero cuando yo descansé en todo lo que Él había hecho, allí mi vida fue transformada. Si nos decimos cristianos, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Un cristiano no es venir a la iglesia, el cristiano es el que cree en lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección. Y si tú crees en lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección por ti, eres libre. Y yo no estoy dando, como lo dice mucha gente, bueno, pero tú estás dando una licencia para pecar. Yo no estoy dando licencia para pecar. Si tú piensas que porque yo te dije que Dios borró todo tu pasado, incluso los pasados, presentes y futuros, y con eso tienes licencia para pecar, quiere decir que tú no has comprendido tu nueva naturaleza, que no desea pecar. La nueva naturaleza no produce deseo de pecado. Entonces, cuando el enemigo viene, o la carne viene, o el mundo viene, la única victoria que vence al mundo es nuestra fe. Es nuestra fe en lo que Él ya hizo, no en lo que Él va a hacer. Si fuera nuestra fe en lo que Él va a hacer, sería esperanza. Es nuestra fe en lo que Él ya hizo, lo que nos da libertad. Yo quisiera abrir la ventana si alguien tiene preguntas. Yo no sé si hay líderes acá, yo no sé si hay gente que conozca casos y quisiera saber cómo ayudarle. Mañana estaremos compartiendo cómo evangelizar en este tema, de forma no religiosa y no permisiva. ¿Okay? Cómo hacerlo desde el amor y desde la presencia. Y va a ser un honor poder hacerlo, porque he visto vidas transformadas solamente por comprender correctamente la verdad. Bueno, muchas gracias por lo que cuentas, que la verdad que es mucha bendición. Y me gustaría preguntarte si tú crees que hay personas
que, aunque estén dentro de la iglesia, o sea, no puedan cambiar y tengan que vivir con el mismo, bueno, luchando contra ese pecado toda su vida. Porque también, claro, en tu caso se ha producido ese cambio directo, pero no sé si podría haber casos de personas que sean cristianas, pero que estén luchando, claro, igual tú luchas contra esos deseos que tienes del pasado, pero no sé si hay personas que al final tienen que estar luchando constantemente contra eso y vivir la vida de celibato, porque al final tampoco desean estar con un hijo. Tu pregunta es excelente. ¿Okay? Me gustaría si me pueden colocar en la pantalla primera de Pedro 2:11. Ok. Yo conozco muchas personas que se encuentran en una posición diciendo, bueno, no, yo siempre voy a luchar y entiendo que esta es mi lucha, entiendo que esta es mi cruz, entiendo que esta es mi situación. Yo ni siquiera... La cruz, decir que esta es mi cruz, eso es errado. Porque no, yo tomo mi cruz todos los días. Tomar la cruz significa morirse. La cruz no es un castigo, una disciplina. La cruz es muerte. Tomar la cruz es morirte a ti mismo. Entonces, muchas personas conozco que incluso comparten esto, que bueno, como voy a luchar con esto, voy a ser célibe toda la vida, y entonces Dios me llamó a ser célibe, y realmente, lo que yo entiendo es que ellos no han hecho las paces con la tentación. Allí te lo dice primera de Pedro 2:11, dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuevamente, esto se lo está diciendo a cristianos. Como cristianos siempre va a haber una batalla de los deseos carnales contra tu alma. Siempre, 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 siempre. Y cada vez que tú eres tentado tienes dos opciones. O vas por la carne o vas por el espíritu. Cuando vas por la carne se fortalece. Cuando vas por el espíritu se fortalece y la carne se debilita. Pero es la vida cristiana. Entonces, como yo estoy tan anclado en la realidad de que mi pasado no existe y mi verdad mi realidad hoy es su naturaleza, yo sé que ese pensamiento de tentación, por muy fuerte que sea, no es mío. ¿Me explico? No es mío. Puede parecer mío, pero no lo tomo. A mí no me interesa lo que yo sienta, a mí me interesa lo que él dice. Y hay otro punto, Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 es un versículo que me encanta, porque allí dice que en Cristo fuimos circuncidados de la naturaleza carnal o de la naturaleza de pecado. Entonces, por entender que mi naturaleza ya no es la carnal, ahí dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando yo entiendo que él quitó mi naturaleza pecaminosa y por eso me puedo dar una nueva, que es la suya, entonces cualquier pensamiento de pecado que llega a mí, yo entiendo que no viene de mí. Viene de la carne, viene el enemigo, pero no me lo apropio. Entonces, si no me lo apropio, no tengo por qué responder a él. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos no entienden o muchos piensan que la victoria es cuando ya no tengas tentación. Y la verdad es que no tendremos tentación cuando estemos en el cielo. Pero el Señor nos dio su victoria para esta tierra. De esto se trata el señorío. Jesús, Él es salvador de tu pasado, porque te salvó de todo lo que hiciste, y es salvador de tu futuro, porque por su salvación tenemos acceso a la vida eterna. Pero es su señorío en tu presente lo que modifica tu vida en esta tierra. Es el señorío de Jesús en este presente. Es cuando tú tomas decisiones en función de lo que Él ya dice e hizo en ti. Que allí entonces tus pasos en esta vida son diferentes. Yo no creo realmente en este tema del celibato, porque siempre va a estar la lucha y todo este asunto. Yo no creo en eso, soy honesto. Yo pienso que la persona que está en esa posición requiere todavía renovación de la mente. Pero todos son libres, tú puedes escoger. Pero decir que estás obligado a vivir con una atadura de pecado, no has comprendido algo de lo que Él ya hizo por ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Por allá atrás. Ahí está el micrófono. Es muy acostumbrado a escuchar en las iglesias y los cristianos el decir Dios ama al pecador, pero no ama al pecador. Hoy estamos hablando de la homosexualidad, pero bueno, sabemos que pecado es mucho y diverso. Y entonces, ante esta evidencia que solemos decirlo así, de esta manera, ¿no? Pues mucha gente pues dice, bueno, pero ¿qué soy yo? Yo soy el pecador y también tengo el pecado, ¿no? Entonces, en la iglesia, esto como
pero que a lo mejor mañana a lo mejor lo puedo hablar un poquito más el tema de cómo evangelizar, pero quiero decir, cómo podemos enfrentar esta forma, ¿no?, de a veces de comunicarnos, que a veces, como bien dice, transformamos y cambiamos las cosas, o no que lo cambiamos, sino que a lo mejor no sabemos transmitirlas, ¿no? De hecho, lo que me está diciendo, yo lo viví. Cuando me decían, no, porque Dios ama al homosexual, pero abomina la homosexualidad. Yo decía, pero es que somos lo mismo. Es que la homosexualidad y yo somos una sola cosa. O sea, ¿cómo me vas a decir que Dios ama al homosexual, pero no ama la homosexualidad? Es que no entiendo. Yo no entendía. ¿Por qué? Porque cuando me decían, no, que los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones no entran en el reino de los cielos, yo decía, ok, pero el fornicario puede dejar de fornicar, el adúltero puede dejar de adulterar, el otro puede dejar de hacer, pero ¿cómo dejo yo de ser? Yo soy. Era muy difícil. De hecho, ninguno de los versículos donde la Biblia habla acerca de la homosexualidad, a mí ninguno de esos versículos me sirvió para nada. A mí lo que me sirvió fue saber que ese pecado tan grande, Él ya lo había resuelto, que Él ya lo había tomado, que Él ya lo había llevado, que me dejó como si yo nunca lo hubiese vivido. Por eso esto lo voy a hablar mañana, pero por eso cuando yo trato de evangelización, el tema de evangelización, y tú le dices a alguien, no, que Dios te ama, y te dice, pero yo soy homosexual, es que la homosexualidad es pecado. Yo le digo, claro que es pecado, pero el tema no es el pecado, el tema es qué es lo que Él hizo con el pecado. Él ya lo resolvió. Dios cargó sobre sí tu pecado para que tú no fueras cargado con Él, porque te ama. Y ahí le das el enfoque diferente. ¿Qué importancia le das tú a la experiencia que tuviste, la experiencia de liberación demoníaca, a la hora de hablar y de ministrar a personas que viven con esta problema? Yo no me enfoco en liberación. Yo me enfoco en la verdad. Y cuando me he enfocado en la verdad y en el amor de Dios por la persona y en lo que Jesús hizo y en la cruz y en la resurrección, entonces si hay un espíritu termina saliendo. Las veces que ha pasado, pero no es el fuerte.